fluido, está bueno. Nos encontramos por ADEA, que es la Asociación de Diseñadores Escénicos y Diseñadoras Escénicas de Argentina. Estamos muy contentos que estén acá. Siempre tratamos de invitar a alguna asociación que agrupe a trabajadores y trabajadoras de una rama específica. En este caso, invitamos a ustedes, estamos muy contentos. Y de paso, chivo, el año que viene vamos a tener que ir al congreso de ellas, que ahí nos van a contar un poquito el primer congreso. Bien. Bueno, bienvenidas, espero que se sientan con más. Bueno, muchas gracias por estar atentos a nuestra problemática. Como bien dice, diseñadores escénicos, ese es un tema de discusión interna que seguramente va a impactar en el nombre de la asociación, porque lo que realmente somos es una agrupación de personas que nos dedicamos al diseño. Entonces, seguramente va a impactar en ese nombre, va a haber una pequeña corrección, porque esto tiene que ver con la historia, ¿no? Este intento de asociación empezó hace mucho tiempo, primero por iluminadores por un lado, en otro momento por escenógrafos, y finalmente en los últimos años, que fueron los primeros años de nuestra presente democracia, porque esto empezó hace muchísimo tiempo atrás, logramos volver a juntarnos y sumar las nuevas generaciones que iniciábamos la historia escénica post-democracia, ¿no? Entonces ahí empezamos un intercambio entre las nuevas generaciones y aquellos que habían empezado esta lucha. Y a partir del encuentro de varias... Porque, ¿qué pasó? Posterior a la democracia, por lo menos en la calle Corrientes, volvió a suceder esta idea de encuentro después de los teatros, lo que había sido vedado durante tantos años. Y entiendo que fueron esos encuentros callejeros de bares que podríamos decir los nombres, bares que ya cerraron, que estaban abiertos 24 horas, pegados a las librerías, donde pasábamos horas y horas, porque muchos de los que acá estamos no somos tan jóvenes. Fueron esos como los reductos, bueno, los de este lado de acá para acá, ¿no? Fueron esos los reductos que de alguna manera incentivaron a este encuentro, ¿no? Nosotros tenemos una historia escénica que va de mano del actor, prácticamente del director, del carromato, como un contraviento y marea que hacía todo, ¿no? Entonces, nosotros como asociación vinculada al diseño, a la visualidad, al diseño visual, tuvimos que abordar primero una instancia como de visibilización de nuestras profesiones, ¿no? por el modo que empezó la historia del diseño en la Argentina, que no es igual a como empezó o se vislumbró la historia del diseño en el resto del mundo, en el mundo europeo, digamos, para decir un paradigma, ¿no? Entonces, yo recién charlaba con ellos cómo iniciar esta presentación. Acá esto a veces es un poco una ayuda a memoria y un modo de decir quiénes somos, vestuario, escenografía, iluminación, video escénico, 60 iniciales que pusimos nuestra firma para ir a pelear a la IGJ y conseguir por fin la personería jurídica. Quiere decir que somos 60 fundacionales logrados entre estas 4 áreas, y a partir de ahí, que esto pasó a finales de 2019, cuando logramos la personería jurídica, logramos empezar a reclutar otros profesionales, porque ahora teníamos la posibilidad formal de asociarlos y matricularlos, y inmediatamente se empezó a aumentar, y hoy somos un poco más del doble de los que éramos hasta aquel momento, ¿no? ¿Con qué objetivos? Para discurrir exclusivamente nuestros temas, porque nuestros temas son exclusivos de alguna manera, son propios. Hoy decían recién la palabra lenguaje, y por eso intervine y dije, no solo el lenguaje, todo lo demás, porque a veces cuando se habla de lo nuestro, también una cosa muy interesante que salió en la conversación de recién, el tema de apropiarse de tal o cual cosa, así como también a veces nos desapropian de la tal o cual cosa. Entonces, el diseño escénico en un punto viene sufriendo el debate de que a quién pertenecemos, a qué respondemos, y una de las discusiones que tenemos tiene que ver con la autonomía también de nuestro trabajo y el aporte especial, porque nuestro trabajo de automático es interseccional, es transversal, es en torno de lo que se hace, ¿no? Entonces, es mucho más que la compañía de un texto, es un análisis dramatúrgico, a veces, del entorno inicial de aquel texto, más luego sumado al entorno real, político, social, y eso convertido en un objeto visual que va a entornar ese texto. Entonces, para nosotros era muy
visual de cada material. No puede ser que todos, yo digo, ¿se acuerdan la obra de la mesa? Son todos iguales. ¿Cuál? No, la de la noche esa tan horrenda. Ah, bueno, ya es otra mesa, no es la misma mesa. Entonces, digamos, en busca de una identidad visual propia de cada proyecto en el que nos integramos, pero al mismo tiempo en busca de una visualidad americana, latinoamericana, nuestra, regional, que por supuesto se va a basar en paradigmas de producción, en procedimientos probados básicamente, que es lo que acá a veces cuesta meter el procedimiento, ¿no? Porque venimos resolviéndolo todo tanto con alambre y tan bien que hasta importamos ese proceder, que a veces es difícil darle valor a un procedimiento liso y llano de preproducción que se adelanta a los sucesos y cuando llega el momento está todo listo y está todo bien. Y es porque se aplicó un cierto procedimiento, ¿no? Entonces, reconocer nuestros propios procedimientos o encontrar la repetición de cómo llevo adelante mi tarea, que aplico un procedimiento y que puedo transmitir ese procedimiento. Todo esto que bueno, mira, ahora acá en el PowerPoint que es medio orientativo de lo que la asociación es en este momento, es como un prólogo para presentar lo que realmente hoy nos importa, que es el paso a dar, que es entrar en este diálogo específico del diseño, de las estéticas propias, regionales, hermanas también, diría, escuchando lo que escuchamos y también pensando en los acuerdos que los que llevan adelante el Congreso vienen haciendo con Chile, con Brasil también, pese al idioma, con México, o sea, bueno, cómo nos extendemos hasta el borde de la real frontera, que es nuestra Latinoamérica, no es nuestro país ni nuestra región tan central. Para nosotros era muy difícil encontrar un lugar de encuentro, porque así como el protagonismo escénico está en manos del dramaturgo, entonces siempre quedamos relegados a la hora de la conversación dentro de los equipos de trabajo. Entonces también las asociaciones, entiendo, logran un espacio de discusión específica sobre la problemática que aburre al otro, a veces, ¿no? Y que para poder abordarlas tenemos que hacerlo desde sus modos, ir a emborracharse a un bar hasta las 7 de la mañana para después decir, entremos media hora antes de armar. No. No, entonces, ¿por qué la bohemia es el único modo, lo único que conduce hacia el procedimiento? No. Perdón que corte, pero hay en esto de decir de llegamos después, que tiene que ver con el procedimiento y la forma de trabajo, lo que siempre hablamos nosotros es ¿por qué llegamos después a la producción de un audiovisual? ¿No? Es decir, 15 días antes, cuando ya está todo, aparece, bueno, ahora vamos a buscar un diseñador, ¿quién se encarga del vestuario? ¿Quién se encarga de las luces? Es todo el proceso. Pero qué contradicción, porque si hablamos de que lo que nosotros producimos es entorno, tiene que estar en el origen del objeto, no puede estar al final como un adorno, ¿no? Pero bueno, esa es la cultura. Lo bueno de todo esto es que es campo de construcción, es campo de observación, campo de aprendizaje y de estructura. Bueno, para la asociación es muy interesante crear este espacio donde discutir estos temas que no le importan a nadie relativamente, y que sí, para nosotros son a obras. veces Sí. importan cuando tocan las fronteras de otros campos. Hablando recién hablamos de fronteras, ¿no? Lo que impacta, lo que duele en las fronteras muchas veces. Entonces, cuando nuestros temas impactan en esa frontera, por ejemplo, algo que se discute y que no se quiere discutir, que es el tema de la autoría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoría y los derechos que da la autoría de un diseño, sea cual fuere. Entonces, en nuestro espacio se está discutiendo, pero no es algo fácil para el afuera, porque es una frontera también. Bueno, eso se construye. Por eso es necesaria una asociación para poder. Sí, básicamente hay, o sea, todo objeto tiene un autor, por supuesto, ¿no? Y cuando hablamos de autoría hablamos de potestades morales sobre el objeto, que es la autorización de uso, básicamente, ¿no? Nosotros somos los primeros que sufrimos esa desautorización de alguna manera, esa apropiación del objeto, porque aparentemente ahora ya es de la obra. Pero ese es uno de los tantos temas que ahora los vamos a enumerar, porque también pensaba, que toda esta indefinición, toda cosa extraña
profesional lleva adelante su acción, ¿no? Pensaba que si bien que la asociación tiene algo, como todas las asociaciones, porque si hay algo que me parece que es interesante, que nosotros traemos el tema de asociacionismo también. En principio es mucho más interesante para cualquiera de nosotros que la asociación salga a pelear cualquier cosa y no yo, ¿no? Te mando a la asociación y proponemos al Teatro San Martín, al Cervantes, una mejora en la redacción de determinada cosa de los contratos, una serie de cosas que es un ente que representa a una profesión y que va a tratar de mejorar ese entorno el formal, el contractual. Nosotros recibimos muchas veces colegas que, uy, miren, me estafaron, yo entregué unos bocetos, bueno, ¿qué firmaste? Nada. Papi, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tenemos que autoeducarnos, autoconstruirnos, nosotros podemos donar un objeto y después reclamar un pago, ¿no? Entonces, para eso llamamos procedimiento. Hay un orden de las tareas, pero venimos del oficio aprendido, el hijo hacia las luces de la carreta que llevaba el carro y tiraba el telón. Por ahí son otras profesiones las que nos bajan las formas más formales, perdón la redundancia, de cómo llevar adelante estos acuerdos, estas cuestiones. En ese sentido la asociación está buenísima, porque vas ahí, se arma un grupo de colegas, todos horizontales, y tomamos un estatuto de otra asociación, lo analizamos y decimos, este va para la nuestra, ¿no? Por eso digo, los paradigmas existen. Lo que hay que fundar de alguna manera es el uso del paradigma, pero el paradigma existe, ¿no? Y romper ese uso de la costumbre. Iba a decir algo que se me escapó. Bueno, que otra cosa que la asociación me parece que tiene como tarea propia, hermosa, y que no tiene tanto que ver con la profesión en sí, es que la asociación vislumbra a ese ser humano que lleva adelante la profesión. O sea, está el arte, el objeto que desarrolla, y por lo tanto está ese profesional. Y la asociación tiene que ocuparse de que ese profesional viva como corresponde, para lo cual tiene que discutir con el Estado, con el privado, con la educación, con lo que fuera necesario. Yo pensaba hoy, ¿qué decir acá? Que fuera interesante para todos, ¿no? Ahora que se da la palabra, se arreglo. Pero interesante para todos. A ver, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, consumimos y producimos diseño. Seamos conscientes o no, ahora estamos todos acá y antes de empezar esto acabamos de hacer un diseño espacial, movimos la pantalla, bajamos la luz, consumimos y producimos diseño permanentemente. ¿Alguna vez alguien nos los hizo notar a esto? No. O sea, estamos tan desvalorizados que no sabemos de todo lo que somos capaces, no solo los diseñadores, ¿no? Todos consumimos esto, todos producimos, consumimos. Y tenía un verbo más, pero ahora se me escapó. También arte escénico permanentemente. Permanentemente lo hacemos. No solo lo consumimos, sino que también lo producimos. ¿Cuál es nuestra virtud? Extrapolarlo, sacarlo del contexto. Sí, por supuesto. Sacarlo del contexto, meterlo en un escenario y entornarlo de tal modo que te lleve a otro lugar, te olvides de todo y cuando llegues a tu casa, ¡ay, te acordás de! Como decía Edith Piaf, en el baño, silbando la melodía, ¿no? Y es así, ¿qué más aspira uno de nosotros? Que en el baño alguno silbe la melodía, ya dentro de 2 días, no el aplauso y todo eso, ¿no? Sino que algo de eso quedó. Bueno, todo esto en pos de una idea, de una inserción social de nuestro trabajo. No es un trabajo elitista del escenario, es un trabajo de vida, es un trabajo de todos los días lo hacemos. No importa que nos dediquemos profesionalmente a esto o no. Nuestro trabajo realmente, nuestro trabajo de diseñadores es construir en las cabezas de los espectadores, estimular ese espacio de la imaginación. Ese espacio donde yo te tiro un dato y vos construís el hotel de ruta 40, porque solamente te tiene una luz que hace así. Entonces, el trabajo nuestro es trabajar sobre la imaginación. Y esa imaginación es la constructora de este entorno nuevo que no es real y que te permite ver el problema que es tuyo desde otro lugar. No, desde otro lugar. Bueno, muy subliminal nuestro trabajo. Espero que los días sean reconocidos. Bueno, no sé si nos quieren intervenir o quieren... No, organicen lo que puedan. Hagan lo que puedan. Perdón, sí, diría esto.
visión de otra potencia que en algún momento te dijo la forma en la que tenías que hablar, y vos tenés una percepción respecto a lo que pasa ahí. Cada grupo que presentes frente a usted, frente a nosotros, en la cotidianidad o en un evento como este, se dispone a armar un recorrido para agarrar ese, empezamos a ponerle el nombre a lo que acontece. Y lo que acontece sería algo como que pasa anárquicamente, pero es algo que es originado, buscado, planificado. Si el objeto del espectáculo, ¿de qué sustancia está hecho ese objeto? ¿Cuántas aristas tiene ese problema? Entonces, lo que pasa en el espacio, por ejemplo, había un libro por ahí que decía sobre las construcciones colectivas o está de moda eso de la construcción participativa en el hecho espectacular. Y si eso es relativamente a veces circunscribe solamente a lo actoral, a lo corporal, a lo físico, lo que le pasa a la persona actuante. Pero el resto no importa. O sea, yo te saco la obra, la llevo a otro lugar, cambia, yo creo que cambia totalmente, creo que ustedes también cambian totalmente, porque les pasa cuando actúan, les pasa cuando dirigen, les pasa cuando perciben y quieren emocionar al resto al respecto de un mismo hecho. Entonces hay otros elementos que están interviniendo en ese momento y de lo que tratamos de hacer en alguna de las partes del artístico, hasta lo innecesariamente humano del recorrido de la necesidad de concebirnos como una grupalidad que tiene deberes y responsabilidades para con otra gente, para nosotros y para con ustedes, que está bueno poder tener la capacidad de nombrarnos, nombrarles y también escribir al respecto de eso. Bueno, como ven, el debate es entre el profesional que vive de esto y lo que producimos, ¿no? También. Se me molesta un poco la palabra lenguaje acá en esta discusión sobre diseño, ¿no? Porque por esto de la apropiación y la despropiación de la terminología. Nada, yo voy a insistir con que Nico hablaba y pensaba, pero lo nuestro es una producción no verbal sobre el objeto. Entonces, qué interesante, ¿cómo lo llamamos? Deslenguaje, deslenguar a la situación comprensible, que me parece muy interesante porque visualmente tenemos capacidad de producción de cosas que impactarían, obviamente, en todas las culturas de modos diferentes, pero que habría un impacto, lo habría seguro. Entonces, nada, digo, nosotros vamos por la valoración un poco de ese otro lenguaje, de ese lenguaje no verbal, de esa posibilidad de la construcción de un entorno, de aislar un fenómeno y plantarlo en otra mesa de disección, que es lo que nosotros hacemos, porque las escenografías, por ejemplo, muchas veces van a haber obras que ya las han visto clásicos, montados sobre otras espacialidades completamente ajenas a lo que vimos, ¿no? Como esa capacidad del diseño escénico de cambiar de entorno y funcionar. Es una cosa muy loca. Y digo, y si lo aplicamos un poco a la vida real, no funcionaría un poco también. Digo, estamos en un momento que toda esta cuestión de miradas extrañas sobre la escena, tenemos que venir un poco a absorberlas y devolverlas y salir de la idea esta de la élite, del diseño, del teatro, de ese teatro burgués. Si bien hay millones de historias de especialistas en salir a hacer teatro contra viento y marea para sociedades que no podrían consumir teatro porque no saben ni que existen, ¿no? Que eso pasa mucho. Por eso digo, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo de alguna manera este arte escénico. Bueno, creo que lo que nos queda es cerrar con la presentación formal del Congreso, que se va a hacer el año que viene en el Centro Cultural Borges en abril. Ahora voy a pasar la placa. Y creo que las señoras nos pueden contar un poquito de qué se trata el Congreso que llevaremos adelante el año próximo. Señora, ¿cómo le usted? Es que te contagié. Bueno, ¿pasó la placa? bien. Volvemos a hablar de lo latinoamericano y esta ganas que tenemos de hablar de los cruces de lenguajes y estas problemáticas también con otros colegas de toda Latinoamérica. La idea es tener dos jornadas bastante intensas y abordar el diseño escénico, tanto la escenografía, el vestuario, la iluminación como el video escénico, que son las áreas que estamos agrupadas. En distintos territorios, en territorios en los que podemos tener
información sobre diseño escénico, sí sobre teatro y algún poco de información sobre algo de diseño escénico. A veces escenografía, a veces iluminación, o sea, nunca todo, siempre falta algo, no es como que es una deuda con el arte escénico regional abordar formalmente. En la UNA existe la licenciatura en diseño de iluminación de espectáculos, donde soy docente. En la EMAD existe... No, la UNA también de escenografía existe. Claro, tenés razón, escenografía en artes visuales, no en artes dramáticas. Ahí está. Y en la EMAD hay una carrera de escenografía, en Mar del Plata hay una carrera de escenografía, en Tandil hay carrera de escenografía, pero después en general son especializaciones después de una carrera general del teatro, ¿no? Una carrera general del teatro. No, escenografía no hay. No hay Tiempo, escenografía. ahora ya no hay. En El Salvador hay escenografía. En el Palermo no. En Mendoza sí hay, en Tucumán no hay, la escuela de teatro tiene un... Pero bueno, ya nos fuimos a las privadas también, ¿no? Entonces, bueno, un poco el Congreso nos permite hacer esa recopilación de todas las formaciones existentes, a través de la asociación llevar formaciones específicas. Por suerte nosotros muchos somos docentes en la UNA y tenemos la posibilidad de acuerdos de formación con nuestra universidad que lleva a puntos donde hay interés, porque hay formaciones más cortas de teatro. O sea, es un momento hermoso realmente para la producción y donde también la academia y el oficio empiezan a mezclarse de una manera muy virtuosa, porque en la universidad nuestra, en iluminación pasa una cosa extrañísima, que es al revés de lo que pasa siempre, y es que inicialmente los primeros cursantes fueron técnicos en actividad que no eran diseñadores. A la inversa de lo que se cree, que empiezan a estudiar y como salida laboral se hacen técnicos. Más que nada al principio fue al revés, de ahí se cosechó para empezar a formar diseñadores. Puede ser que ahora como actividad laboral, pero en realidad el estudiante que deviene en técnico no es necesariamente del diseño de iluminación, es un estudiante de teatro, puede ser un director. Yo me formé para ser directora, devine en diseñadora de iluminación porque no sabía que existía la profesión, no sabía que existía, ¿no? Y así muchas cosas, por eso digo, ojalá termine pronto la etapa de la visibilización para abordar la etapa de la profundización, solidificación del oficio y el rol. Pero sí, de eso y también una partecita del Congreso va a estar preguntando más que nada cómo entran en la escena las políticas culturales. Claro, eso al ser, ¿no? Sí, porque tenemos un Estado que vende nuestro producto, pero no lo compra. No lo compran, ni lo entiende tampoco, y tampoco estamos en ninguno de los organismos estatales, porque el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, ahí no estamos como técnicos, pero no como diseñadores escénicos. En cine, en audiovisuales pasa lo mismo, somos técnicos, dirección de arte, pero no hay un espacio de diseño escénico, no existe en las políticas culturales, no existen subvenciones, no existen proyectos, o sea, estamos como parte de trabajo en mucho, digamos, también, perdón, que en lo que hay de políticas culturales, ¿qué hay en el que se puede incluir? ¿No? Cuando se habla de, no sé, un subsidio para la producción de una obra, ¿cuánto se considera de ese subsidio para el diseño? ¿No? Porque realmente, ¿cómo se trabaja eso dentro de una política cultural? Más allá, porque eso es como... Bueno, ¿por qué decía lo de la venta? Porque nosotros en Europa, por ejemplo, el Teatro Nacional, el teatro nuestro que viaja por Europa, es el mejor teatro de Europa, o sea, somos los mejores, les encanta Europa y nuestro Estado promueve eso fuera del país, ¿no? ¿Por qué? Porque nos propulsa como un objeto de producto propio que se exhibe. Pero después acá adentro las políticas no son tan favorables para nosotros. O sea, está bien esto que parece el llanto del diseñador. Ahora viene está claro, o sea, sí, nos teníamos que hacer visibles, teníamos que salir de la cueva, teníamos que hacer un montón de cosas que era responsabilidad nuestra.
ahora tenemos que lograr esa permeabilidad de que se nos considere válidos, útiles, necesarios. Pero bueno, nada, como decía al comienzo, basta de llorar, es todo campo, es campo de trabajo y es interesante, y porque existen las academias no estamos solos, ¿no? Porque existen las formaciones y los estudiantes, no estamos solos, estudiantes, yo no fui estudiante de esto que hago, fui estudiante de otra profesión, pero de esto que hago no. Entonces para mí un encuentro con un estudiante es formador, es organizador. El estudiante a mí me organizó para poder yo ser clara. No fue mi oficio el que me organizó, mi oficio me desorganizó. En realidad. Entonces ahora esa mezcla es tan virtuosa, tan alucinante. Bueno, eso es todo. Bueno, tal vez alguien quiera hacer un comentario, una Sí, ahora mismo, Quería ahora mismo. decirlo los ejes. Ah, No, quería que mencionamos los ejes sobre los que otros cafés. me quedo con esto de palabras, ¿no? Reflexionar, visibilizar, integrar. Creo que es el ejercicio que van a hacer. Y en las partes que componen esos tres núcleos, los hacedores, los trabajadores y trabajadoras, los colegas, ¿no? que emplean, quienes expectan, quienes consumen eso. Y después las políticas culturales, educativas, sociales, si se quiere, para que se dé una verdadera integración, visibilización, reflexión sobre eso. Pensaba también, por ejemplo, el INT da un porcentaje más si la producción incluye un autor o autora nacional. sí. Está buenísimo, ¿no? Por supuesto. Digo, ¿qué pasaría si se diera un punto más, medio punto más de lo que tenga que ser, si se incorpora a un trabajador? Silenciosamente lo hace el INT, no lo anuncia, pero el INT califica mucho mejor cuando hay diseño. Bueno, Eso no está anunciado. Y no está anunciado es una decisión. Por omisión es una decisión. Sí, Exactamente. exactamente. Es una decisión. Claro. Y sigue el INT, o sea, esto cuando nombrándonos como técnicos, aunque reconoce que una obra que tiene las firmas de diseñadores o nombres de diseñadores les da, digamos, una mira mejor, ¿no? Para Sí, lo que no tiene el INT todavía es el desarrollo de una política específica, que nosotros, pero sí nos escucha, poco pero nos escucha. Nosotros pudimos hacer un acuerdo editorial con el INT y hacer una convocatoria nacional donde varios pudieron publicar por primera vez un trabajo propio sobre el diseño escénico, que no hay nada en la Argentina, ¿no? Entonces, Entonces, los diseñadores investigamos. claro, sí, porque depende de qué rubro te tratan de más adoquín, ¿no? Por ahí los diseñadores de escenografía y vestuario lo tratan mejor, al iluminador directamente lo tratan de electricista o de algo que no decís una idea y dicen, no, ustedes pensaban. Bueno, en la feria hay una editorial de Atuel. No, Mauricio, Ars Lux. Sí, la de Mauricio Renal. Mauricio Rinaldi, que bueno, él es específicamente iluminador y Se trabaja mucho en el tema del diseño. Sí. Así que, Es docente en la UNA también. Ahora es un poco más, qué sé yo, algunos espacios, ¿no? Común de decir, me voy a dedicar al diseño escénico, pero no sé, cuando yo me formé, que sí hice escuela, escenografía, ¿qué vas a estudiar? No existía socialmente, o sea, no había mecanografía, coreografía, pero cualquier cosa, pero no existía socialmente en la palabra. Y justamente para eso venimos a quedarnos en el lugar que decían en la charla anterior, Es muy ¿no? raro, ¿no? Es decir, incluso pasa, ¿no? En otros ámbitos. Suenan estas cosas, ¿no? Ahora no tanto. O sea, se han combinado, pero es un trabajo, realmente nombramos como las ciudades.
visualidades. Lo que agrupa a Muy ADEA son esas 4. Sí, ¿Me repetían, por favor? diseño de vestuario, de escenografía, de iluminación y video escénico. Claro. Yo digo, no me pregunto. Quisiera que me respondieran las Sí. visuales, pero me pregunto a través de otras disciplinas, porque yo estoy acá porque trabajo en otra disciplina. Entonces yo tengo que buscar palabras comunes a las diferentes áreas para poder comprenderme, hacerme entender. Y ese es el trabajo que hago todo el tiempo. Yo trabajo en las artes escénicas, yo me estuve, por ejemplo, tratando de meter con las artes visuales. Hice lo comenté el otro día, un seminario de Ari Barbour, y eran todos gente de las artes visuales. Yo vengo de artes escénicas. Cuando me mostraron un objeto visual, todos hablaban de, no me acuerdo ahora, bueno, decían un término que tenía que ver con la sensibilidad o con la expresión del lenguaje, pero que no tenía nada que ver con lo escénico. Sí. Entonces yo me ocupé, o sea, traté de ver cómo hacer para encontrar uno que fuera común a todos. Quiero recordarme que habían dicho ellos, ahora estoy pensando otra cosa y no me lo puedo recordar. Pero cuando lo escuché, viendo esa imagen, a mí me dio un ataque de risa. Eso es una acción física, no es lo que están diciendo ustedes. No me acuerdo la verdad. Bueno, nada, pero tuve que buscar todas esas cosas. Me la paso continuamente buscando, porque no hay, muchas veces no están. Es como que están las áreas muy independientes una de la otra, como que perdieron los ejes comunes. La mayor... No sé ustedes el lenguaje o no lenguaje, no sé si eso es uno que pueda acercarse a lo común entre las áreas, ¿no? Para que sea más Igual no sé, o sea, ya lo común es la diferencia, ¿no? También la posibilidad de abordar. Yo creo que si el teatro tiene una virtud es que reúne miradas y haceres diversos y de diversas materialidades. ¿Por qué metimos esa palabra multivisual o algo así? Porque primero que estamos hablando de materias tangibles y otras intangibles, como la luz. Entonces esto indica que todos vamos a tener una percepción del objeto completamente diferente. No vamos en pos de un objeto único, leído por todos del mismo modo. Todo lo contrario, nuestra virtud es que todos van a leer algo diferente. Es una gloria, cada uno se va con la obra que quiere a su casa. No, eso es lo que hago yo trabajo para el espectador solamente, no me interesa nada más. Pero vos tenés que comunicar con otras áreas. Eso lo hago de toque, porque ese es otro problema. Es el problema del profesional y del procedimiento. No, el procedimiento, ¿no? Por eso decíamos, existe... Es interesante lo que trae, digamos, precisamente, como decir, bueno... Es como encontrar un metalenguaje entre las áreas. Sí, está No clarísimo. una cosa que describa todo. Lo que quiero decir es que eso no es un lenguaje de códigos. Es muy difícil ese... Ahí para eso están haciendo todo esto. Claro. Resolver las dificultades. Sí. Ahí lo interesante es, ¿cuál es? Vos dijiste, vos haces actuación, o sea, estás en las artes escénicas desde otro rol. Yo trabajo básicamente con la música, Sí. prefiero las artes escénicas y ahora estoy tratando de entrar A la visualidad. con ese metalenguaje a la visualidad, porque Bien. quiero encontrar otros recursos Perfecto. de nombrar las cosas. Bien. Y hiciste un seminario. Sobre Ari Barbour. Bien. Y que tenías, tus compañeros de seminario Sí. eran Todos de pintores, visuales. artistas visuales. Sí, o estudiantes de arte visual. Bien. ¿Quien daba ese seminario era de las artes visuales o era del campo De las artes escénicas, pero especialista en Ari Barbour. Era de las artes escénicas, una profesional de las artes escénicas, pero con una mirada muy especializada en Ari Barbour, como se dedicaba a eso. Que Ari Barbour implica lo visual, las imágenes. Claro. No, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque esto es interesante, digamos, esto ya es personal y es como algo que charlamos también en la asociación y que aparece vinculado a las formaciones también, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Históricamente, la tradición, de alguna manera, del campo visual dentro de las artes escénicas quedó, sobre todo en la escenografía, ¿no? Escenografía y iluminación como las dos más fuertes, si querés, disciplinas
no tiene contacto con el resto de la formación en dramáticas. Entonces hay cuestiones ahí, propuestas a revisar, a repensar, desde dónde se intenta acercar la visualidad o el lenguaje visual al desarrollo del eso. Entonces, por eso te preguntaba. Respecto a lo multivisual o lo transdisciplinar, tiene que ver con esto, como de alguna manera una apertura, ¿no? Desde los actores, directores, músicos, inclusive que hablábamos esto de la Asociación de Músicos de la Escena. En algún momento se debatió qué pasaba con el campo sonoro, ¿no? Dentro del diseño escénico. Es diseño escénico el campo sonoro también. El campo sonoro, la voz, o sea, todos hacemos un poco la escena, ¿no? Pero, bueno, un poco la escena no todos. En el sentido de que nada pasa porque sí. Nada pasa porque sí, ahí hay un trabajo que es mancomunado, digamos. Es una construcción conjunta. Será más colaborativa, menos colaborativa, más... Bueno, eso ya es como situado en cada situación, en cada caso, ¿no? Pero lo multivisual y lo transversal tiene que ver con esto precisamente, es decir, bueno, lo multivisual porque cada una de las disciplinas trabajadas sobre un mismo texto, inclusive entre los diseñadores escénicos que trabajamos en una misma obra, son disciplinas distintas, son miradas particulares que se organizan para hacer esa visualidad total, digamos, que es la de la obra, esa propuesta visual o escénica final que es la de la obra, como con el resto, digamos, ¿no? de las áreas, por decirlo de algún modo. Entonces el vestuario tiene que dialogar con la escenografía, tiene que dialogar con la iluminación y, o sea, nosotros entre sí tenemos que dialogar estas propuestas visuales múltiples. La iluminación es una cosa, la escenografía es otra, con la dirección, yo le sumaría a eso que mencionás, que es lo específico de diseño, que estamos hablando siempre de la construcción de un objeto grupal. Por lo tanto, la dinámica de ese equipo es particular y es parte de la construcción. Por eso parte de nuestro llanto es el momento en el que nos convocan, cuando esa dinámica está dada y para nosotros es tarde y se nos exige un lenguaje que comprenda la solicitud, porque nuestro trabajo no es servicial, sino que es un trabajo de diseño previo, anterior, ¿no? Que va con el origen, con el nacimiento de la idea y de lo que va a venir dentro de la idea. Por eso a veces el lenguaje, porque para mí hay algo que tiene que ver con lo multivisual, y es que puede haber opiniones encontradas, no necesitamos pensar lo mismo. O sea, yo puedo imaginar una noche violeta y serle útil a la noche azul que soñó la directora. Puede serle útil igual, porque esa noche violeta va a traer alguna cosa X extra, ¿no? En ese sentido, cuando el diseño lo haga ella, va a sugerir otro violeta. No el mismo, pero también va a funcionar, porque también va a estar en comunión. Ahora, también me parece a mí que lo escénico nos da algo más, que es trabajar con el que no coincidimos, con el que no estamos de acuerdo, con el que piensa diferente, con el que ya para mí ese es el paradigma de la escena. En la escena entra todo, pero todo. Lo que no entra porque no queremos. Y está muy bien que así sea, porque no puede entrar todo, pero hay capacidad para todo, no hay que estar alineados. Entonces eso es un espacio social, es un espacio social en la escena, ¿no? Y en este espacio social tenemos una pregunta. Sí, exacto, me parece súper interesante esta conversación y me gusta mucho que pongan multivisual y transversal junto, porque por lo menos en mi entendimiento y en mi manera de comprender lo escénico, para mí el diseño no tiene que ver necesariamente con lo visual. De hecho, para mí en mi práctica que yo hago performance, corresponde a lo conceptual, porque el diseño sería
in. Sí. Porque si no sería dis. Muy, nos puso en crisis que no te puedo explicar. Por eso propusimos para todos los que vienen acá, que están en el Congreso, la idea de lo in y de lo trans frente a lo dis, ¿no? Que es todos lo disciplinario, y lo disciplinario es recortante, limitante, lo homogeneizante, hegemónico. En cambio, lo in nunca puede constituirse como hegemónico porque es singular y va a contrapelo. Y una vez, creo en la última reunión que tuvimos entre ADEA y todas estas cuestiones, yo propuse algo que es: ¿cuándo van a convocar ustedes con una obra para que nosotros, directores, que no sean los convocados, sino que ustedes convoquen? Así que La inversión de la carga de tal desafío que se hizo alguna vez en el Rojas. Tenemos nada. Se hizo No una hay vez cerramos. en el Roca la inversión de la ¿Lo carrera. tenemos? Cerramos con. Sí, me encanta esta conferencia porque, así como dice el inicio, que en contexto TIPIA hay una cuestión seducente de venir a poner una charla sobre el diseño técnico, el diseño escénico, porque yo estoy en contexto TIPIA a 4 ediciones, ¿no? Y me encanta que siempre hay una expo de fotografía. Porque yo vengo acá de Brasil para el congreso y me pregunto, ¿vas a un congreso de fotografía? No, un congreso de teatro. Muy bueno, sí. Que no hay una formación de un fotógrafo escénico. Sí, hay. Hay en la Argentina. En Brasil no. Sí, en la Argentina hay. Sí, no hay En la USAM. Sí, en Brasil no hay esta formación. Hay un sindicato de artistas trabajadores técnicos que emite un documento, una certificación que en algunas convocatorias se exige que tenga, que DLT. Hay DLT de iluminación, de figurinos, no hay de fotógrafo. La única documento que puede tener un registro profesional es de fotojornalista, como si no existe un fotógrafo artista. Con lo difícil que es, ¿no? Porque más difícil, pienso. Sí, sí, ¿no? Creo que es maravilloso poder compartir de este lado y lo que dicen que no necesitamos sumarnos cuando el trabajo ya está definido, Claro. más de inicio, como una fotógrafa que es parte Totalmente. de un grupo. Porque hay una línea fotográfica del proyecto también, que no es la foto final del programa de mano, Sí, más sino cuáles son pensado. todas las del proceso, Sí. el dossier de prensa, todo, y al espectador esa línea fotográfica la ve, la interesa y ya comprendió parte de la obra antes de que levante el telón, ¿no? Es como todos nosotros posicionamos al espectador antes de que la obra empiece, todos nosotros, sobre todo nosotros, porque ese momento que se ve en la escena antes, mientras el locutor dice que apague los celulares y todo, ya se está viendo algo que es parte de nuestro trabajo, que tenemos que decir: olvídate del auto, olvídate que te van a romper el vidrio del auto, olvídate de la obra, ¿no? Es un gran trabajo que nos toca hacer a nosotros sobre la percepción. Son grados de percepción, el espectador empieza con 0 grados y se tiene que llegar a 100 grados de percepción, mientras nosotros trabajamos subliminalmente para que escuchen un texto. Abre las puertas de la percepción, como diría Blake. Sí, es que muchas veces esto me pasa que por ahí cuando empiezo con los ensayos, con esos ensayos que parece que no hay nada, ¿no? Que no hay absolutamente nada. Y por ahí le tengo una pregunta al actor: ¿está frío el piso? Claro. Y entonces, como que ¿por qué estás preguntando eso? Es una cosa de la actuación, del director. ¿Por qué como escenógrafo estás preguntando si el piso está frío? Bueno, pero para mí es importante saber si vos sentís que el piso está frío. Que estás percibiendo. ¿Qué estás percibiendo? Porque eso es lo que va a jugar, lo que va a potenciar ese concepto del frío. Sí, de tu piel, ahí debería puede ser potenciar. multisensorial más que multivisual. Por decir un realmente. ejemplo que se me ocurrió ahora, ¿no? Pero hay otros un poquito más complejos que eso, pero